El BIM de ninguna manera es un software. El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor. El Lean no existe si no hay primero una reducción de los recursos. Last Planner System es una metodología. Apuntalados en tecnología, se están redefiniendo los modelos de negocio. No hay límites una vez que empiezas ya a programar. Se ha visto la importancia de implantar Lean. Esta sigla de BIM ya ha evolucionado bastante. Hoy, en el podcast de Construedu.com. ¿Es posible aplicar BIM en una entidad pública? ¿Cómo es el proceso de implementación BIM en proyectos públicos? ¿Qué beneficios se logran al aplicar BIM en este tipo de entidades? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Medellín, Colombia, y hablar con el arquitecto Diego Giraldo, arquitecto, experto BIM y BIM Manager. El día de hoy, Diego nos comentará toda su experiencia aplicando la metodología BIM en la empresa estatal de desarrollo urbano más conocida como EDU de Medellín. Nos contará acerca de cómo iniciaron, cuál fue el proceso de implementación, los retos que afrontaron, los éxitos que van logrando y mucho más. Bienvenidos al podcast de Construedu.com. Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero Davis Jara, parte del equipo de Construedu.com, y en Construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como construcción 4.0, BIM, BDC, Lean Construction, IPD y mucho más, de la mano de expertos de todas partes de habla hispana. ¡Comencemos! Hola Diego, bienvenido al podcast de Construedu. Hola Davis, ¿cómo está? Bien o no, mucho gusto. Igualmente, nosotros estamos encantados de poder tenerte y pues que nos puedas acompañar el día de hoy en este excelente episodio que vamos a tener en el podcast de Construedu. Para las personas que aún no te conocen, ¿quién es el arquitecto Diego Giraldo? ¿Qué nos puedes contar acerca de tu persona y cómo así te metiste en el mundo BIM? Pues David, gracias. Yo soy Diego Andrés Giraldo Gómez, soy arquitecto, soy especialista en diseño urbano, soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia en el 2001, o sea que llevo ya 21 años de experiencia y he tenido la posibilidad de pasar por diferentes facetas en la carrera de la arquitectura. Pasé por empresas privadas de diseño, pasé por temas de investigación en la universidad, después entré a la entidad pública en la empresa de desarrollo urbano EDU en mi primer paso por la EDU durante 5 años diseñando proyectos de vivienda y de interés social en la unidad de vivienda. Después salgo de la EDU y entro a una empresa distribuidora de Autodesk que se llama Microcad y ahí empiezo a potencializar todo ese tema de pasión por el tema de herramientas tecnológicas y de transformación digital. Me certifico como instructor certificado de Autodesk, genero una dependencia allí de implementación de metodologías BIM. Y a los 5 años de ahí salgo otra vez y vuelvo a la EDU y desde el 2016 vengo liderando el proceso de implementación de la metodología BIM en la empresa de desarrollo urbano como el BIM Manager y bueno, pues creo que hemos tenido muchas lecciones aprendidas y también hemos tenido interesantes reconocimientos. Genial. Para entrar al contexto de la conversación de hoy, ¿dónde queda la empresa de desarrollo urbano y qué labores se dedica? ¿Cuáles son las actividades de esta empresa? La empresa de desarrollo urbano es una empresa mixta de carácter público y privado. Público porque ejecutamos el 70% de los proyectos de la alcaldía de la ciudad de Medellín en Colombia. Es una empresa en la cual está encargada de hacer todo ese músculo y motor de diseño y construcción de los proyectos de la alcaldía, pero también tenemos convenios y relacionamientos con privados. Y es una triada entre el relacionamiento con la alcaldía y las secretarías, que son nuestro cliente, la comunidad a la cual nosotros hacemos los proyectos y sobre todo la mayoría de proyectos son proyectos de carácter público como equipamientos, edificaciones de cultura, temas de espacio público, también temas de infraestructura y somos pues llevamos 19 años, la empresa lleva 19 años, ya cumplimos 20, este año y creo que pues estamos como en esa memoria RAM de la ciudad llevando toda esa historia de los diferentes proyectos independientemente de las diferentes administraciones que han pasado.
Genial, suena muy interesante y bueno, no teníamos conocimiento, digamos que era un tema público-privado, creíamos que era netamente público, pero de todas maneras que entiendo que gran parte arranca de proyectos públicos y de ahí justamente va la siguiente consulta. Entendiendo que para aplicar cualquier cambio en una entidad pública depende en gran medida de una decisión política. En este caso, ¿cómo surge la necesidad de aplicar BIM en Edu y pues cómo se da la iniciativa? ¿Cómo puedes contar ahí los inicios en Edu aplicando BIM? ¿Quién dice apliquemos BIM y cómo se da todo este proceso? Pues es una historia bastante interesante porque cuando yo estaba con el distribuidor de Autodesk, nos toca formar a la EDU. Yo en ese momento todavía no hacía parte de la EDU, sino era instructor certificado que formaba el área de diseño de la EDU y los formé en todo este tipo de herramientas y programas para posteriormente implementar la metodología BIM. Duramos un año con ese proceso de implementación porque verdaderamente éramos pues, como el consultor o el asesor de herramientas y software de la empresa de desarrollo urbano y estábamos pues contando y liderando que a la vanguardia se encontraban todo este tipo de metodologías y la EDU pues estaba interesada en implementarlas. Duramos un año formando a este equipo de trabajo y posteriormente pues me llega esa propuesta de decirme, venga, es que usted ya nos formó, necesitamos que se venga para nuestra empresa y empiece a liderar el proceso de implementación, ya es donde entro a la empresa, pero es un tema que toca hacer ese chip y gestión del cambio cultural porque llegaron diferentes gerentes, empezamos a formar la idea, a generar, impactar los procesos y más o menos alrededor del año y medio de procesos de implementación empezamos a tener victorias tempranas con resultados óptimos que empezaron a impactar verdaderamente a los tomadores de decisión que eran los gerentes y a decir, venga, esto vale la pena y ahí empiezan a apostarle y creo que ya pues después de 6 años es un tema que fue la primera empresa pública en pedir BIM en temas de pliegos de licitación en Colombia, una de las primeras, y eso empezó a jalonar muy fuertemente el mercado y yo creo que ya hoy pues está muy masificado. Genial. Y solamente me gustaría ahondar un poco más en el tema de cómo dan el primer paso. O sea, la EDU buscaba, ¿qué cosa buscaba en concreto en BIM? O sea, ¿qué cosa quería cambiar? La manera como inicia principalmente por el área de diseño, ¿cierto? Optimizar sus procesos de diseño al interior de la empresa de desarrollo urbano. Se hace todo el tema del diseño urbano arquitectónico y tercerizamos todo el paquete técnico, es decir, se contrata hacia afuera todo el tema estructural y de redes. Entonces el equipo de diseño in-house pues quería perfeccionar y optimizar su proceso utilizando todo este tipo de herramientas y metodologías y por ahí entra el pretexto de acercamiento a BIM y ahí empezamos a potencializar el tema de implementación no solo en el área de diseño sino que lo migramos al área de estructuración de proyectos, afinamos el tema de protocolos contractuales con BIM para que esos terceros nos entregaran en BIM que como podrás entender guardando las distancias, creo que implementar bien una empresa privada entre comillas, es un poco más fácil porque yo soy propiamente tomador de decisión de mis acciones, pero en una entidad pública donde yo tengo el control de un porcentaje del diseño que es la arquitectura y el urbanismo, pero tercerizo hacia los demás técnicos, todo el paquete técnico y estructural, ahí sí verdaderamente estoy generando una presión de trabajo colaborativo y para que las cosas funcionen, pues tengo que tener un estándar muy claro, muy bien definido y que ahí fue donde venimos afinando esos temas de protocolos contractuales que a hoy pues han dado fruto y han dado buen resultado. Genial, suena bastante interesante porque al final del día, como ustedes también desarrollan proyectos, no solamente tercerizan todo, entiendo una parte, pero también ustedes lo desarrollan, entonces querían ser más eficientes, ¿no? Y encontraron en BIM una alternativa para lograr estas eficiencias que se buscaban. Ahí, aparte de eso, que me gustaría entender un poco más acerca, digamos, de la decisión política, de quién surge, por parte de las cabezas, del director, o básicamente fue iniciativas aisladas por parte de los diseñadores, algún decreto que ahí se tuvo que emitir, alguna normativa antes de, o cómo fue ese proceso, porque sabemos que en la entidad pública muchas veces hay mucha burocracia respecto a una entidad privada, ¿no? Pues en ese momento todavía no había salido el COMPES 3965, el tema de transformación digital, pues el COMPES que avala todo el tema de la implementación de la metodología BIM en el país, sino que venía todo el proceso al interior de un gerente que estaba respaldando y apoyando todo este tema de implementación, porque el gerente como tal también tenía como profesión afín al área de la construcción, entonces no era un gerente tan comercial o financiero, sino que era un gerente que tenía conocimientos constructivos. Eso apoyó bastante el espaldarazo de optimizar los procesos de construcción y segundo, como entidad pública, la imagen de la entidad en ese momento. Cuando vos como entidad pública dices voy a entregar en tiempo y costo, y normalmente en una entidad pública siempre hay unas ampliaciones de tiempo y costo y no se cumplía con los tiempos y costos, eso generaba una falta de credibilidad. En temas en los procesos BIM, como siempre se ha vendido y verdaderamente está comprobado que optimiza los tiempos y la ejecución de los proyectos, cuando se empezó a implementar la metodología, pues empezamos verdaderamente a cumplir esos tiempos y esos costos
y en una entidad pública eso pesa mucho por el tema de credibilidad y la inversión de los recursos pues también de las personas y de la alcaldía pues que están desarrollando este tipo de proyectos. Genial, interesante, interesante. Siempre es necesario tener un sponsor, ¿no? Alguien que diga la iniciativa y respalde, porque muchas veces yo he visto en entidades, o sea, sabemos que al día de hoy, por ejemplo, la divulgación de BIM pues ya está muy arraigada, pero a veces solamente los profesionales, que no son la toma de decisiones, no son los gerentes, solamente son la parte operativa, quieren hacerlo, pero al no tener el respaldo, como tú dices, el respaldazo de la gerencia, de las cabezas, pues se queda ahí nomás la implementación, no se llega a profundizar porque no hay un respaldo y me pareció interesante en su caso cómo se dio. Así es. A nivel de historia más o menos o de tiempo, ¿de qué año estamos hablando? ¿Cuándo ustedes dan los primeros pasos en aplicando BIM? 1 de julio de 2016 entró a la entidad y alrededor ya hoy estamos a 5 de mayo de 2022 y desde ese primer día arrancamos todo un proceso de diagnóstico, levantamiento de información, capacidades del personal y empezamos el proceso de implementar como debe ser un proceso de implementación, que obviamente en el proceso de implementación hemos tenido lecciones aprendidas, tenemos procesos en los que nos hemos equivocado y procesos en los que hemos acertado, pero todo eso hace parte también de la implementación y lo que buscamos era que impactáramos los procesos de la organización de fondo y no entender BIM como solo un tema de transformación tecnológica y de herramientas. Eso permitió que generáramos una mixtura de profesionales con mucha experiencia que existían en la entidad, mezclados con nuevos profesionales recién salidos con manejo muy hábil de herramientas y generamos la estrategia de pares, en donde el de la experiencia le poníamos el par de la tecnología y entre los dos se complementaban muy bien porque el recién salido de manejo de herramientas adquiría conocimientos de constructibilidad que no tenía y el de la experiencia y la constructibilidad veía aplicados todo su conocimiento en herramientas digitales en procesos mucho más optimizados. Entonces todo eso verdaderamente empezó a dar resultado y se fue generando ese tema de expansión cultural. A nivel de objetivos en el proceso de implementación que comentas, ¿el objetivo inicial siempre fue o fue un objetivo inicial que hasta el día de hoy se mantiene o fue por etapas? Es decir, porque muchas veces he visto que el proceso es arranquemos con esto, este es el objetivo inicial, posteriormente vamos abarcando más cosas. ¿Cómo fue en su caso? ¿Cuál fue el objetivo? Inicialmente fue un proceso por etapas, queríamos llegar a tope del proceso de implementación, iniciamos un proceso de implementación a 3 años, en donde por cada una de las sugerencias que tenemos al interior de la entidad, marcamos los objetivos para arrancar a migrar de esos estados y niveles de adopción de la metodología hasta llegar a un 100% de los proyectos en BIM. Hoy, en esos indicadores BIM, estamos hablando de que los proyectos que ejecuta la EDU, estamos en un 76% de los proyectos que se ejecutan bajo la metodología del 100% de los proyectos. Y nuestra meta es obviamente alineados al proceso de país que es a 2016 lleguemos al 100% total de nuestros proyectos. Creo que lo podremos cumplir en menos tiempo, pero estamos alineados a que 2016 estemos en ese 100% total de todos los proyectos implementados en la metodología. Genial. Hablar o comentar, digamos, o indicar que aplicar BIM se puede entender de muchas aristas, ¿no? Para unos entender que BIM, por ejemplo, uno que utiliza una herramienta se puede decir que ya está haciendo BIM, otros puntos de vista creen que cuando ya hacen detección de interferencias ya saben que hacen BIM. Desde su punto de vista, ¿qué consideran ustedes que es hacer BIM como tal y al día de hoy hasta qué niveles llegan en todo su proceso? Ya nos comentabas un poco, pero no sé si podemos ahondar un poco más en cada parte donde aplican ustedes la metodología. Nosotros abordamos el tema porque tenemos la oportunidad de que en la empresa pasa todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces la empresa tiene un área de prefactibilidad de diseños, tiene un área de diseño, tenemos un área de estructuración de proyectos donde contratamos con terceros lo técnico, pero hacemos también el gerenciamiento con el equipo in-house de la arquitectura y el urbanismo, y tenemos un área de construcción en la cual ejecutamos los proyectos. Entonces podemos tener el ciclo de vida completo de la evolución de un proyecto aplicando la metodología BIM. Y ahí hemos tenido la posibilidad de arrancar desde la etapa de prefactibilidad y a hoy podemos decir que ya hemos pasado casi alrededor de 10 proyectos durante todo el ciclo de vida implementando la metodología desde la etapa inicial hasta construirlos y entregarlos con unos modelos Record y unos modelos as-built, tanto en la etapa de edificación, en proyectos de carácter vertical de edificaciones como en proyectos de infraestructura. En los dos hemos llegado ya a entregar proyectos de construcción y va a cubrir todo ese ciclo de vida implementando la metodología, implementando las dimensiones de, obviamente, el 3D, el 4D, el 5D, y estamos en ese tema de afinar nuestros modelos para que nuestro cliente finalmente llegue a un tema de facilities management o mantenimiento
que ahí sí necesitamos muchas más aristas, pues de que de los gestores de los proyectos pues empiezan a adquirir muchas más esas competencias. Entonces, podríamos decir, en resumen, que ustedes ya utilizan BIM por lo menos hasta la etapa constructiva, es decir, hasta la etapa de construcción. Así wow, es. Qué genial y qué bonito, porque al final del día, si bien la operación y mantenimiento es la que cobre mayor protagonismo, digamos, mayor porcentaje en la vida útil de un proyecto, pero desde el hecho que ya nazca y ya hasta la construcción lo estén haciendo, wow, por lo menos a mí me parece genial y es un gran avance. Y pues desde ya felicitaciones a nuestro equipo. Y aparte de eso, me gustaría ampliar un poco ahí. Comentaste que en la etapa de diseño ustedes se encargan de la parte, generalmente una parte, y las otras partes la tercerizan, ¿no? ¿Cómo hacen el tema de la tercerización? O sea, a los subcontratistas o a estas empresas consultoras que se unen a desarrollar el proyecto, ¿también les piden que hacen BIM? ¿Cómo hacen el mix, la coordinación? Pues tenemos una particularidad que verdaderamente nos ha funcionado y es que sacamos un proceso de licitación del paquete técnico donde se presenta un responsable y no contratamos individual a varios paquetes de cada una de las disciplinas, es decir, no tercerizamos licitación solo para hidrosanitarios, licitación para estructuras, licitación para eléctricos, sino una licitación de un paquete completo donde hay un solo responsable y eso nos ha servido bastante porque nos tienen que entregar coordinados esos técnicos, obviamente con unos protocolos bien afinados de contratación y con unos entregables claros que cuando se adjudica a esos contratistas el proceso ya de implementación o desarrollo de ese proyecto, pues empezamos ya con el paso de afinar ese BIM ejecución plan o plan de ejecución BIM, sea de un proyecto de diseño de construcción, para garantizar que los objetivos que se están pensando en la entidad o que se pretenden en la entidad pues se puedan cumplir. Y eso pues ha permitido que todos nuestros contratistas iniciamos, y obviamente como todavía una resistencia muy fuerte al cambio, empezamos en la experiencia en el primer semestre o el primer año que empezamos a pedir protocolos fue un tema muy difícil porque nos volvimos muy rigurosos, pero el medio no estaba lo suficientemente preparado y con el mero hecho de ser rigurosos no ayudaba mucho. Entonces entendimos que había que ser rigurosos, pero ayudar a nuestros contratistas. Entonces empezamos a hacer un plan padrino en donde, venga, usted lo va a hacer, pero venga, yo le ayudo y le muestro cómo lo va a hacer, le compartíamos nuestras plantillas de trabajo y empezamos a ayudar a subir el nivel de nuestros contratistas, porque verdaderamente lo que buscamos que fuera beneficiado era el proyecto. Y verdaderamente ahí hay un mensaje claro y es, BIM es trabajo colaborativo, pero no es simplemente tener plataformas para trabajar en equipo. El mero hecho de poder trabajar con el otro y ver que el otro no es un enemigo, sino es un amigo, y que está beneficiado del proyecto, ya también estamos haciendo procesos de trabajo en equipo en BIM. Creo que eso ayudó bastante, sobre todo en una entidad pública, a ver al otro como un amigo y que el beneficiado es el proyecto y entender que si nos ayudábamos íbamos a llegar al objetivo juntos y que si el proyecto salía en tiempo y costó bien, pues no era solo la EDU la que ganaba, sino también los contratistas que en conjunto con la EDU ganaban. Genial. Durante ese proceso de implementación, imagino que fue progresivo. Tuvieron, imagino, proyectos piloto y a partir de eso empezaron a migrar y demás. Durante esa etapa, aparte de estos desafíos que nos estás comentando, ¿qué otros desafíos se les han presentado? Que consideras que les pueden presentar a muchas empresas públicas y pues que tal vez les pueda servir como lección para que lo tengan en cuenta. Pues hay algo muy, muy interesante y es que nuestro primer piloto BIM es la propia sede de la EDU, donde estamos habitando los funcionarios. Se construye la propia sede de la EDU, se diseña en la EDU con BIM, se contratan los diseños técnicos con BIM y se ejecuta con BIM. Nuestra propia sede se vuelve el primer piloto de la entidad y un piloto al cual se le adquiere mucho cariño porque era propia sede nuestra. Entonces ahí pues fue un tema bastante interesante y posteriormente ya empezamos a crecer de escala. En el proyecto que ganamos con el ACES Challenge en el 2018 de Autodesk University, creo que es un proyecto que nos catapulta o marca una diferencia. Del 2016 al 2018 entendían que era BIM, los tomadores de decisión veían que podían tener ahorros, se hacía el proceso, pero no había verdaderamente un arraigo tan fuerte que uno dijera, esto va a despegar con todo. Planteamos a la junta directiva que íbamos a presentarnos con un proyecto al concurso internacional y ese primer impacto fue, Diego, venga, ustedes y su equipo, un equipo de Colombia, ¿sí creen que puedan tener posibilidades? Y yo, pues, si no nos medimos, no sabemos cómo estamos. Intentemos medirnos, a ver cómo estamos. Y la medición fue que resultamos ganadores entre 36 países y ahí sí, eso fue un tema de un boom muy fuerte en Colombia, por también todos los distribuidores de Autodesk, el mismo Autodesk, decían, venga, en Colombia se están haciendo cosas buenas y eso marcó una diferencia total y nos generó un espaldarazo completo a todo el proceso de implementación que llevamos hasta hoy. Genial, genial.
Y me causa curiosidad, regresando un poco a los proyectos que tú comentabas y al tema de coordinación, digamos, con los subcontratistas o con los que empezaron a hacer durante la etapa de licitación, ¿cómo fue el tema de la interoperabilidad? Sabemos que cuando uno trabaja desde la empresa misma o el que desarrolla es un tanto más fácil, ¿no? Porque los modelos, toda la propiedad es uno solo y se puede concentrar. Pero sin embargo, cuando se hace un múltiple trabajo colaborativo, entre otros más, ¿cómo trabajaron el tema de la interoperabilidad? ¿Tuvieron problemas, algunos retos ahí o cómo lo supieron llevar? Pues la verdad, inicialmente desde que arrancamos, siempre tuvimos el respaldo, pues nosotros somos una empresa que busca un Open BIM, pero realmente estamos también, al interior tenemos mucha plataforma Autodesk, obviamente pedimos que se nos entregue también archivos nativos, pero también en formato IFC, pero siempre teníamos claro que había que trabajar en una nube, entonces iniciamos en un proceso de trabajo a través de BIM 360 Docs, de una manera asincrónica, no todavía el PRO, que era el trabajo colaborativo en tiempo real, pero al menos teníamos la información en una sola fuente, en una nube, en una sola fuente de información, donde todos los contratistas tenían acceso y permiso de consulta y de lectura y carga de información. Así arrancamos. Posteriormente, a los 2 años de ese proceso de implementación con BIM Docs, subimos a BIM 360 Design, hoy lo llamado Autodesk Construction Cloud o Autodesk Construction Cloud Pro, en donde ya es el trabajo colaborativo en tiempo real y ya ahí estamos trabajando sincrónicamente, sobre todo en un proyecto de construcción. Implementamos esa metodología con un tercero y nos fue bastante bien y creo que ya está muy interiorizado que tiene que existir primero esa capacidad tecnológica entre los actores para que verdaderamente esto pueda funcionar, y entre los procesos contractuales pues pedimos en esas cláusulas que nuestros contratistas pues tienen que tener unas capacidades mínimas tanto de hardware y de software y de conectividad para verdaderamente poder realizar este tipo de proyectos. Genial. Sabemos que BIM no solamente es el tema de usos de herramientas digitales, sino también engloba muchos cambios a nivel de procesos y demás. Y al día de hoy hay un estándar muy conocido que es la normativa, la ISO 19650. ¿Ustedes trabajan con esta normativa o tienen otras normativas como referencia? No, trabajamos con esa normativa y tenemos la fortuna de haber participado en el ICONTEC. Acá el que coge toda esa normativa y la adopta en Colombia se llama el ICONTEC. Y junto con el equipo de gobierno, donde estuvo la EDU y el BIM Forum Colombia, varios participantes, generamos esa mesa técnica y se adopta la ISO 19650 parte 1 y parte 2. Ya hoy está adoptada también la parte 3 y sale la NTC ISO 19650, o sea, ya un tema de normativo adoptado por el país, en la cual obviamente siempre hemos estado alineados. Ah, genial, interesante, porque al fin del día, si bien existen, bueno, yo he estado viendo y existen algunas normativas, pero creo que la que se está consolidando mucho y con muy fuerza y en todos los países de Latinoamérica es esa. La ISO 19650, ¿no? Entonces cobra mucho sentido trabajar bajo eso y me parece genial lo que están haciendo. Y en otra consulta, comentaste que al día de hoy más o menos han desarrollado 10 proyectos con BIM y en la etapa constructiva y demás. No sé si nos puedes comentar los resultados o beneficios tangibles que han tenido. Yo sé que ha habido múltiples, pero tal vez algunos en concreto, tal vez en reducción de tiempos, de reducción de presupuestos, o ustedes cómo miden el éxito de una buena implementación. ¿Qué nos puedes comentar ahí de cuáles los resultados? Claro que sí. En temas de 10 proyectos, te hablaba, era no 10 proyectos ejecutados con BIM, sino 10 proyectos que hemos podido tener la fortuna de ir desde todo el ciclo, desde la etapa de diseño inicial hasta llegar a la construcción. Pero realmente proyectos con BIM, pues hemos ejecutado alrededor de más o menos casi 200 proyectos implementando la metodología durante estos 6 años, porque pues, como entidad pues, contratamos ya muchos proyectos que exigen la implementación de la metodología. ¿Cómo lo medimos? Medimos un tema inicial, tenemos un indicador que nos mide todo el tema de optimización con colisiones. Entonces hemos optimizado más o menos, nos tomamos el tiempo de hacer las mediciones de un proyecto convencional y sus conflictos que podían tener versus un proyecto implementando la metodología BIM, y hemos llegado al análisis que hemos mejorado casi en un 40% la coordinación de los proyectos utilizando la metodología en pro de que sea mucho más eficiente aún. Hemos mejorado alrededor de un 60% en la comunicación de los proyectos ante la comunidad. Nosotros como entidad pública, cuando íbamos a socializar los proyectos como una alcaldía, pues la comunidad es nuestro cliente final, nuestro usuario, y ir con planos no era lo mismo que ir con un modelo, orbitarlo, que entendieran el proyecto, y la recepción y el grado de satisfacción de un usuario y la comunidad cuando ve un modelo y después lo ve construido y lo ve que queda exactamente igual, dicen, esta gente me cumplió. Pero cuando ve un plano, se genera mucho tema de subjetividades y interpretan otra cosa, y cuando ven la obra, hay veces no es bien recibida porque no habían entendido, ellos habían entendido otra cosa. Entonces ayudó mucho también en el tema de la comunicación de los proyectos
no solo para la entidad, sino también para los gobernantes, en un 60%. Mejoramos el tema de aprobación ante curadurías. Lo que llamamos aquí en Colombia, las curadurías son todos los entes administrativos que aprueban la construcción de los proyectos, en un 50%. Es decir, lo que antes nos demoramos 2 meses en una aprobación de un proyecto, hoy lo bajamos a 1 mes, y la aprobación de espacio público la bajamos a 3 semanas, porque lo modelamos todo en BIM, y antes era revisión en planos impresos con lápiz rojo diciéndote los errores, vuelva y modifique en AutoCAD. Ya hoy con BIM automatizamos el proceso, cambiamos el modelo, e incluso vamos a que nos corrijan el modelo y los mostramos directamente en el modelo, verificamos rasantes, porque se vuelve muy didáctico, y los que aprueban o revisan. Tú sabes, hay un lema aquí en Colombia que dice que el papel puede con todo. O sea, si yo en planta le pongo una rampa, un porcentaje y la edito, ¿quién me va a decir si esa rampa es real o no? Pero ¿quién se está engañando ahí? El que va a construir. En un modelo es muy difícil de engañar a alguien porque yo tengo la posibilidad de verificar. Entonces eso ha ayudado bastante también. Y sí, Construedu.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, Lean Construction, programación y demás áreas de la construcción 4.0 de la mano de expertos de todas partes del mundo, y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Genial, bueno, hay manera de complementar y nomás. Acá se dice papelito, papelito aguanta todo, pero en la hora no es así. Así es. Genial, wow, qué interesante tus resultados, y eso me genera mucho, revela mucho énfasis lo que tú dices, porque una entidad pública se sirve al final del usuario final, ¿no? Y con que el usuario final pueda entender eso, o sea, pueda entender el proyecto, es genial, porque se queda satisfecho, queda de entender, wow, esto lo he visto y así lo han construido. Y antes, pues, yo también me ha tocado ir y muchas veces he tenido que poner en planos 2D y la gente no lo entiende porque ellos no han estudiado para eso, no han estudiado para leer un plano, y muchas veces uno dice, ve una habitación y se cree otra cosa, el otro se imagina otra cosa, y cuando entregamos la obra decían, pero no era esto un cuarto más grande, que no era esto más costa, o esto no era un auditorio, o esto no era una cosa. Y pues al final, por más que se le explicaba, por más que le decíamos, hey, te mostramos igual el mismo plano, tú lo has visto, pero la idea era otra. Entonces la satisfacción era totalmente distinta, y wow, que, o sea, me parece genial ese ratio que tú tienes del 60%, y creo que es bastante. Y hay algo que ha ayudado mucho ahí también, Davis, es el tema del CIM, City Information Modeling. No sé si has podido ver, nosotros tenemos un modelo de toda la ciudad de Medellín, o sea, toda el área metropolitana montado en CIM, es decir, donde cargamos nuestros proyectos BIM y generamos un banco de proyectos, y se ha vuelto un modelo tridimensional en donde hoy los gobernantes toman decisiones sobre el modelo, y verdaderamente tenemos un tema de un modelo o un gemelo digital para una planificación de ciudad. Entonces yo creo que hemos llevado ya el BIM a otra escala mayor. Para nosotros nuestro lema es BIM más SIG, Sistemas de Información Geográfica. Nos generan un SIM, City Information Modeling, soportado en esa base SIG de datos. Entonces hoy ya toco un predio en 3D, me arroja qué catastro tiene, número de pisos, propietario, y me permite gestionar lo que antes en 2D era muy difícil de gestionar, y permite a un gobernante que hay veces no tiene una formación técnica tomar decisiones de sus planes de gobierno. Entonces eso ha ayudado mucho como entidad pública a asesorar gobiernos y convertirnos en ese eje transformación de la ciudad. No sé si has escuchado el tema que Medellín lleva más o menos 20 años en temas de transformación, y es una de las empresas, de una de las ciudades, líderes en procesos de innovación y de crecimiento. Todo eso se ha permitido, digo yo, en gran parte también a que la EDU ha sido ese hilo conductor en el avance de urbanismo social y en ese avance de proyectos, pues teniendo todo este tipo de metodologías, independientemente de los gobiernos que vienen llegando. Diego, comentabas algo acerca del SIM, no sé si nos puedes detallar un poco. Entiendo yo que es una especie de gemelo digital donde se levanta toda la ciudad, o pues se podría decir que es una representación digital de la ciudad, pero exactamente más allá de la planificación urbanística, ¿qué otras características, qué otras potencialidades buscan con el SIM que al día de hoy están explorando en Medellín? Pues mira, implementamos o desarrollamos cuando necesitamos o nos vimos en el reto de aumentar la escala del proyecto, porque la escala del proyecto no es solamente el entorno de la edificación, sino nosotros también nos caracterizamos por hacer proyectos de infraestructura cuya escala es mayor, y también en temas de planificación en donde llega el Estado con, por ejemplo, vamos a impactar es una comuna o un barrio o un municipio, entonces ya la escala es más grande. Y estamos viendo cómo con la metodología BIM el entendimiento de la comunidad y la planificación era mucho más acertada. Queríamos también lograr eso en temas de escala más macro de ciudad. Entonces ahí sale todo el tema
de un equipo de desarrollo interno con el equipo SIC, con el equipo de diseñadores urbanos, tenemos también unos modeladores SIM, un equipo de ingeniería civil y el equipo BIM generó una mesa de trabajo, una mesa de investigación y si se arma todo ese reto de enlazar todo el tema de la SIC que ya teníamos hoy soportado en la ciudad de Medellín bajo ese modelo tridimensional de ciudad con ese SIC red de respaldo y sobre el cual a medida de que hemos venido evolucionando en el tiempo, pues se han ido acumulando ese banco de proyectos de las diferentes edificaciones BIM que se han construido y se vuelven ese gemelo digital de planificación que hoy creo que tenemos más o menos alrededor del 95% del área metropolitana de Medellín modelada y nos permite además no solo de tomar procesos de planificación, sino también de ser un tema de testeo y prueba para nuevos proyectos y también para contar un histórico de lo que ya hemos hecho. Genial. Leía un artículo que decía que Medellín, gracias a la EDU, se está posicionando, o mejor dicho, está buscando ser una ciudad inteligente. ¿Cómo podemos entender ese concepto de ciudad inteligente a partir de la visión que ustedes tienen en EDU? Entonces ahí un tema también es como una entidad pública en sus planificaciones utiliza tecnologías, las que llamamos tecnologías 4.0, incluso al interior de nosotros tenemos un concepto que es la implementación del urbanismo 4.0. ¿Qué es la implementación del urbanismo? Es la experiencia de nuestra planificación urbana, no es una experiencia que ha sido improvisada, sino que llevamos 19 años haciendo proyectos de carácter urbano. Pero esos 19 años haciendo proyectos de carácter urbano, incorporando tecnologías de punta, tecnología digital, pues ha permitido que toda esa capacidad se potencialice aún más y se vuelvan resultados eficientes. Se desarrolló, por ejemplo, la ciudad del Universitario Occidente, en donde era una antigua cárcel, se hace la demolición de esa antigua cárcel y se genera una nueva construcción de educación para 8.000 nuevos estudiantes y todo se hace con la metodología BIM y gracias a todo ese tipo de planificación y utilizando todo este tipo de tecnologías pudimos hacer análisis de qué impacto iba a desarrollar ese proyecto colocando todo el tema del IoT, todo el tema de sensores y sensoriamiento para las circulaciones de las nuevas personas que iban a llegar, todo el tema de procesos de autómatas celulares con todo el tema de análisis de variables que iban a impactar ese nuevo territorio para poder prever qué iba a pasar. Entonces hemos utilizado todo el tema de tecnologías de predictibilidad, estamos afinando mucho más y robusteciendo esa área, pero nos permite ser mucho más acertados en esa toma de decisiones futuras. Entonces para nosotros esas ciudades inteligentes no es simplemente construir con tecnología de punta, sino prever y anticiparnos a lo que va a pasar, no solo con variables convencionales en la arquitectura. Esto nos ha permitido superponer variables como índices de violencia, zonas de mayores atracos, zonas de mayores accidentabilidad, accidentes pues, vehiculares, y esto lo que nos muestra es que esas capas también se vuelven insumo para el equipo de diseño. Antes que era no simplemente solo lo físico, se vuelven insumos, sino también las otras variables como tal. Wow, qué interesante y pues sí estaba viendo un poco más el avance, pero ahora que me lo cuentas, digamos, de la mano de los ejecutores, de lo que están participando, que suena más genial y la verdad es que sean de un mundo de posibilidades, ¿no? Y espero yo que en este episodio puedan escuchar mucha gente que está metida en el sector público en los distintos países, que tomen como referencia lo que va comentando Diego y pues lo puedan implicar, o por lo menos indagar más, que creo yo que esa es la idea de cómo debería trabajar a nivel del Estado, digamos, las municipalidades, los gobiernos, para predecir y no solamente estar ahí a la par ejecutando, sino también prediciendo para mejorar al final del día la calidad de vida de las personas, ¿no? De tener un mejor urbanismo, unas mejores construcciones que apunten a un grado de confort y Exacto. Una convivencia entre toda la sociedad de la mejor manera. A nivel, comentaste un poco el caso de Medellín, ¿en otras ciudades de Colombia también se viene aplicando esto? ¿Qué tanto sabes acerca de cómo se está replicando todo lo que ustedes vienen haciendo? Debido a lo que se hizo en la empresa de desarrollo urbano, nos contacta el IDU Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano, que es nuestro par en Bogotá, que es todo el tema público, de carácter público, la ejecución de los proyectos. Hacemos un convenio de relacionamiento donde la empresa de desarrollo urbano los asesora en un proceso de implementación. Llevamos 2 años asesorándolos y yo creo que ya hoy la IDU se ha subido en otro escalón más también y van en ese proceso de migración gracias a todas esas lecciones aprendidas que nosotros como empresa de desarrollo urbano pues les evitamos que cometieran y los apoyamos y verdaderamente también porque han sido un instituto que le ha metido fuertemente y ha creído en ese proceso de implementación y eso ha impactado la capital, Bogotá. Entonces antes era Medellín con la empresa de desarrollo urbano, la EDU, la que generaba contratación pública con BIM. Llega el IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá y genera presión de contratación pública con BIM. Y a la par coincide con todo el tema de la estrategia nacional BIM
que marca todo este tema hacia 2026, llegar al 100% de los proyectos con BIM y mirar que también en la entidad, en las entidades públicas lo estaban haciendo, eso le da un espaldarazo a la estrategia y verdaderamente pues creo que ha irrigado a que todas las entidades públicas de los diferentes ciudades del país empiecen a mirar que BIM ya no es un tema optativo, sino es un tema obligatorio y el que no se monte pues se va a quedar, como decimos por ahí nosotros, o se va a caer del bus. Exactamente, totalmente de acuerdo y coincidimos y esa es la razón también en Construido de difundir que de una vez se suban, se monten, no esperen a que llegue la normativa, no esperen a que de una vez los decretos ahí los estén obligando, los estén hostigando, apliquen, sino que de una vez se tome la iniciativa. No solamente porque alguien lo obliga o porque se viene una normativa detrás, porque como tú lo comentas, pues hay múltiples beneficios, ¿no? Múltiples beneficios a nivel general del proyecto, a nivel individual como profesional, entonces no hay manera, digamos, de negarse, ¿no? De ir en contra, entonces hay que tener, lo que yo veo es tener mente abierta y si hay una mente abierta, pues uno puede acceder a los cambios. Ahí lo difícil que yo diría, perdón, David, lo difícil que yo veo en este tema de implementaciones es el tema de que hay que bajarse de los egos, ¿cierto? Porque como somos profesionales técnicos, hay veces cuando implementamos este tipo de metodología nos sentimos auditados, pero hay que mirarlo, no nos están auditando para un mal, nos están auditando es antes para un bien. Entonces ahí en cierta forma cuando nos bajamos los egos y empezamos a trabajar en equipo es que verdaderamente se empiezan a dar los resultados. Justo ahí quería hacerte la siguiente consulta. Y a nivel de Colombia como tal, el contexto de país, ¿cómo tú ves la adopción de BIM? ¿Qué tanto ya está la penetración de BIM tanto en las entidades públicas y también en las entidades privadas? No sé si tienes algunos estudios estadísticos que te gustaría compartir con nosotros. Pues la verdad hacemos parte del BIMform y se han hecho análisis de procesos de implementación en el país y creo que la curva de adopción va en crecimiento en estos últimos 5 años y con esa mira ya de llegar hacia 2026, sobre todo en las entidades públicas, pues nosotros tuvimos una asesoría de Mott MacDonald de Reino Unido a gobierno y a la mesa de gobierno, de la cual la EDU también ha participado o hace parte en algunas mesas de gobierno de ese plan de estrategia e implementación, y eso permitió que después esa aplicabilidad de todas estas buenas prácticas permear a las entidades públicas y ya hoy hay una licitación rodando en donde se va a liderar ese proceso de implementación a las 4 entidades públicas de gobierno más importantes del país para que verdaderamente además no solo pidan en BIM, porque una cosa es pedir y tener unos protocolos muy ajustados y otra cosa es recibir lo que me entregan en BIM, porque eso es otra cosa fundamental. No simplemente basta en tener unos muy buenos pliegos de contratación, sino tengo un personal formado y capacitado para recibir lo que me están entregando. Entonces, BIM no es simplemente generar normativa, sino también adoptarla y aplicarla. Entonces ahí ese proceso creo que viene maduro y lento pero seguro, como le decimos nosotros, y esperemos que verdaderamente se masifique aún más, sobre todo con esas buenas prácticas hoy como la FDN, que salió el Metro de Bogotá implementando la metodología, el IDU que ha desarrollado ya varios proyectos bajo la metodología BIM, también Findeter, que es otra empresa del Estado que está desarrollando procesos bajo la metodología BIM, y sumados a muchas entidades privadas que son contratistas del público, que han desarrollado ya muchos proyectos, tan es así que ya llevamos 3 años en BIM Excellence Colombia midiendo grandes proyectos. El primer BIM Excellence Colombia se presentaban muy poquitos proyectos y ya el último, pues ya uno veía que verdaderamente el nivel ha aumentado bastante y eran muchos proyectos, sí señor. Genial. Solamente ahí para complementar un poco la idea, ¿existen algunos porcentajes al día de hoy? O sea, unos estudios donde digan, no sé, el 50% ya de todo Colombia aplica BIM. ¿Hay algo similar o todavía no tienen algo? Pues se ha hecho un proceso alineado a la que se hizo con el BID, que era la medición de la adopción en países latinoamericanos, y ahí pues BIMforum Colombia con Camacol participó en los datos, pero así que el grado de adopción, pues que tengamos el dato exacto, en este momento no lo recuerdo, creo que estaba como en un 25, un 30% de la adopción de las empresas en el país, pero venía en crecimiento debido a todo este proceso de implementación y muy alineado a 2 políticas, que es la estrategia de implementación, la resolución 0441, donde Valentina Sarmiento con su equipo de Ministerio de Vivienda, que también entrevistaste, generaron todo ese tema para que las entidades curadurías urbanas o las entidades que aprueben en BIM, y ya pues todo eso empezó a mostrar que verdaderamente el tema desde lo público venía en serio y ya la gente se está viendo que la cosa no es simplemente optativa, sino un poco más seria para implementarlo.
Genial, genial. Muchas gracias ahí por hablarnos un poco más el contexto colombiano. Claramente, ya comentaste de todos los que han podido lograr en el EDU y todo lo que vienen realizando. Al día de hoy, a partir de ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué objetivos más tienen a partir de lo que ya han logrado? ¿Qué es lo que se viene, no sé, de acá a unos 5 años, 10 años? No sé si tienen alguna meta que están buscando que todavía no lo han logrado. Pues queremos ser una empresa que además de impactar nuestro territorio local, que es en este caso la ciudad de Medellín, crecer y potenciar, asesorar a otros gobiernos y ser una empresa referente no solo a nivel país, sino a nivel latinoamericano. Entonces, de ahí hemos tenido ya algunas conversaciones y varios convenios con otros países y ciudades en donde hemos replicado todo este tipo de metodologías, porque como bien lo dices, BIM no es simplemente transformación digital, sino es un tema también de aplicabilidad de metodologías con herramientas y tecnologías 4.0, y que creo que sobre todo a las entidades públicas pares que existen en todos los en todos los diferentes países y gobiernos, y a todos los tomadores de decisión, pues creo que esta lección que venimos haciendo desde la EDU les podría aportar bastante para tomarlo como referencia y aplicarlo en sus nuevos proyectos, implementando este tipo de metodologías. Y decir que una entidad pública sí lo puede hacer, creo que es un espaldarazo para las otras entidades públicas que se quieran subir. No simplemente hacerlo, sino hacerlo bien. También nos equivocamos, pero al medirnos vemos que también estamos al mismo nivel de otras ciudades y de otros países, no solo latinoamericanos, sino a nivel internacional. Eso nos da orgullo y satisfacción y aliento para seguir hacerlo hacia adelante. Sí, genial, totalmente de acuerdo. Y eso es un poco el objetivo del podcast, fue mostrar que bien, o sea, y hay muchos casos en las entidades privadas, pero también hay casos en las entidades públicas. Lo que falta tal vez mayor divulgación para que los funcionarios y personas que están metidas en las entidades públicas, pues vean que no solamente se aplican al tema privado. Por lo menos yo conozco mucho y nos dicen, pero ese es el tema privado, porque las condiciones es distinta, acá hay mucha burocracia, mucho problema y demás, pero la verdad es que con lo que ustedes están haciendo es como que decir, sí, también existe eso, pero también se puede. También las condiciones eran distintas, los retos eran un poco más complejos tal vez que una entidad privada, pero igual se puede hacer y es factible. Y lo que más rescato de ustedes es que ya no solamente están en BIM, sino están más allá de BIM, están proyectando muchas cosas más y seguramente lograrán muchas cosas más y será un ente de hay que seguir y pues qué genial lo que están avanzando. Bueno, creo que estamos ya en la parte final del episodio. Yo creo que desde ahora ha sido muy genial. Me gustaría seguir continuando, pero por el tema del tiempo lo vamos a dejar hasta ahí. Sin embargo, te voy a compartir 2 consultas que siempre les hacemos a todos nuestros invitados que pues considero yo que de todas maneras se deben compartir, y esta es la siguiente consulta que te hago, Diego, y viene de la siguiente manera. ¿Cómo el arquitecto Diego Giraldo sueña y se imagina la industria de la construcción dentro de 20 años? ¿Cómo te gustaría que sea nuestra industria, Diego? Pues obviamente muy alineado a lo que se viene haciendo al interior de la empresa, es verdaderamente utilizar la tecnología y sacar el máximo potencial, pero no volvernos dependientes de la tecnología, sino saber utilizar la tecnología para una buena toma de decisiones y que genere los insumos adecuados para poder hacer unas mejores planificaciones de los proyectos. Porque siempre ha habido un mito y es la tecnología desplaza a las personas, y yo creo que una tecnología bien aplicada y complementada con las capacidades de las personas, eso no tiene techo, como lo llamamos. Entonces yo veo que unos procesos mucho más automatizados y eficientes, y sobre todo en estos países latinoamericanos donde vemos que las otras industrias que no son de la construcción van mucho más tecnificadas en temas de transformación digital, y siempre la construcción se queda como una línea horizontal. Pues ojalá podamos vernos en 20 años que la industria de la construcción esté a la par o más arriba de las otras industrias que han mejorado en temas de transformación digital. Genial, que estemos luchando en la punta y no la baja, digamos, ¿no? Exactamente, así es. Genial. Pasando a la siguiente consulta, ¿qué les recomendarías a todos los profesionales que nos están escuchando? De acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo que te ha servido? ¿Qué es lo que tú ves que podrías recomendarles a toda nuestra comunidad? Pues yo les diría que no simplemente se formen en herramientas. Creo que es fundamental, y recomiendo aquí, valga la cuña, ciertos cursos fundamentales en temas de fundamentos y conceptos en la metodología BIM, más que en herramientas. La herramienta sería, yo para mí pienso que es un segundo paso, en donde después de entender los fundamentos, las metodologías y los procesos de qué implica implementar BIM, después ahí sí escojan con qué herramienta lo van a hacer. Pero creo que el mejor consejo sería ese, o sea, no arranquen por herramienta, sino arranquen por conceptos y metodología y procesos. Cuando ya estén maduros en procesos, ahí sí arranquen con herramienta, porque vemos muchas personas loquitas modelando
Y cuando yo le pregunto, ¿por qué estás modelando? No saben ni para qué están modelando. Entonces, si no sabes para qué estás haciendo un modelo, pues, ¿qué objetivo le vas a encontrar o beneficios a ese modelo? Si haces primero todo un tema de logística, procesos, análisis, y entiendes para qué va a ser utilizado ese modelo, pues obviamente en la herramienta que lo hagas le vas a sacar el mejor partido. Genial. Bueno, solamente ahí complemento un poco lo que dice, sé que va a sonar un poquito de cherry, pero creo que lo amerita. Justamente nosotros coincidimos con todo lo que tú mencionas, por eso en Construido hemos elaborado un curso que se llama Introducción a la Metodología BIM. Es un curso totalmente libre que busca a la gente darle ese enfoque, como tú dices, los fundamentos, los principios, porque claramente manejar una herramienta al final del día es manejar la herramienta. Lo que uno tiene que saber es cómo funciona la metodología, cuáles son los fundamentos, de qué va esta metodología, qué es lo que va a impactar y cómo yo le puedo sacar el máximo provecho. Y bueno, los invito a todos los que nos están escuchando, si aún no han llevado el curso, pues Introducción a la Metodología BIM, que está en la plataforma de Construedo, totalmente gratuito, que les va a ayudar a entender un poco los fundamentos de qué va la metodología. Bueno, no sé si nos puedes compartir un poco ahí tus contactos, Diego, para las personas que tal vez quieran ahondar un poco más en el tema, quieran hacerte una consulta o algo en particular, tal vez nos puedas dejar ahí tus contactos que a alguien le pueda ser de utilidad. Sí, claro, pues se puede decir ahí como el correo diego.giraldo@edu.gov.co, donde nos pueden contactar. Busquen en LinkedIn también como Diego Giraldo, pues donde me encontraste y muchos me han encontrado por ahí. Y encontraré en mí una persona que busca sumar, no una persona que coja el conocimiento y se quiera quedar con él. Tan es así, pues por eso soy docente, porque los que somos docentes y damos clases en universidades de todo este tipo de herramientas es porque nos gusta el tema. Entonces, bienvenido el que quiera aprender en lo que nos hemos equivocado. Yo no los llamo casos de éxito, sino lecciones aprendidas, y bienvenido para todo el que quiera entenderlas y conocerlas. Claro que sí, con mucho gusto. Genial, Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast de Construido. Ha sido una plática de muchísimo valor. Gracias, Davis, a ti por invitarme. Genial. Feliz noche. Bueno, con eso hemos concluido la participación del arquitecto Diego Giraldo. Creo que ha sido una charla de muchísimo valor donde el principal foco es en entidades públicas es factible hacerlo, y de hecho no de cualquier manera. Creo que lo que nos ha comentado es muy interesante porque son los pioneros y llevan la delantera en muchas cosas, y vale la pena darles una mirada en las actividades que vienen haciendo en el EDU. Por tanto, lo recomiendo. En los links del episodio le vamos a dejar alguna información más adicional para que puedan complementar lo que al día de hoy han escuchado, y nuevamente invitarles a que sí se puede. Esto no es que porque yo estoy en el tema público no se puede, porque es burocrático, que no se excusas que muchas veces escucho, sino más bien es factible hacerlo. Seguramente habrá más complicaciones, pero no imposible, y un claro ejemplo es lo que vienen haciendo en el EDU, lo que nos viene comentando Diego y pues todo lo que nos viene realizando. Si te ha gustado el episodio, por favor, compártelo, pásale a tu compañero de la universidad, en caso eres estudiante, si eres ya profesional, a tu colega, para que juntos podamos aprender en comunidad. Recordarles que esto es para ustedes y pues divúlguenlo, pásenlo, que la idea es aprender en comunidad. Nos estamos escuchando en otros episodios. Chau, chau. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construido, el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedo.com y en nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcast y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chau, chau.